Buenas tardes con todos ustedes. En primer lugar, para agradecer la oportunidad de poder relatar de manera panorámica las actividades que hacemos con respecto al manejo de esta patología temporomandibular y poder mostrarles nuestra modalidad de trabajo encuadrada en la experiencia. Los trastornos temporomandibulares ahora hay que quedar, si va Margarita, si va el Doctor plato de Cornejo, abajo, disculpe, hay unas voces que se están filtrando desde su micrófono. Allí, se está filtrando, dicen, tu voz. Ya lo hemos podido solucionar eso. Ahora sí, entonces vamos a mostrar de manera panorámica los aspectos que nosotros consideramos más importantes en el manejo de los trastornos temporomandibulares y del dolor orofacial. Estos trastornos temporomandibulares ya eran conocidos desde 500 años antes de Cristo, como se puede ver en esta miniatura de un jarrón griego, en la cual se ve que se está manejando un problema de luxación temporomandibular. Y se está graficando perfectamente, tal y como lo hacemos a la fecha. El cirujano otorrino James Conste fue el primero que publicó un artículo sobre la relación entre trastornos temporomandibulares y sistema masticatorio. Y al respecto, podemos decir que ha habido cierta confusión en el diagnóstico y quizás probablemente en el enfoque del tratamiento por la terminología que ha ido variando en el transcurso del tiempo. En el 1934, James Conste relató un síndrome doloroso que se producía en la en el 71 lo manifestaron como alteraciones funcionales de la articulación temporomandibular, quedando entonces los factores etiológicos como trastornos oclusomandibulares y posteriormente Sandro Pala acuñó el término de miartropatías de la articulación temporomandibular. Hasta ese entonces se creía que o eran articulares o eran problemas musculares. A partir del enfoque de Sandro Pala, entonces se pensó que también podían ser problemas articulares y musculares a la vez. El síndrome doloroso de disfunción también se denominó disfunción miofacial a partir de los estudios que hizo el cirujano maxilofacial Daniel Laskin y posteriormente se denominó síndrome de dolor de disfunción temporomandibular. En los años 80, nosotros lo estudiamos como trastornos craneomandibulares. Fue más o menos a mitad de esa década que el profesor Weldon Bell acuñó el término trastornos temporomandibulares, que fue adoptado por la Asociación Dental Americana y que a su vez lo aceptó la Organización Mundial de la Salud, y en su publicación de la Clasificación Internacional de Enfermedades lo menciona como K07.6, ¿no? Trastornos temporomandibulares. Muy bien, ¿qué son estos trastornos, no? He subrayado la S porque es plural. Quiere decir que son un conjunto de condiciones relacionadas con problemas fundamentalmente funcionales de esta articulación, caracterizados por ruido, dolor y limitación de la abertura bucal. Este dolor durante la masticación podría estar también asociado a cefalea, razón por la cual los trastornos temporomandibulares se encuentran también clasificados en la
en lo que se considera la clasificación internacional de cefalea, ¿no? Y por último, podemos decir que está involucrado el sistema neuromuscular masticatorio, ¿no? Que comprende dientes, elementos de soporte, huesos y ligamento periodontal. Los trastornos temporomandibulares actualmente están muy vinculados a lo que es la ansiedad y el estrés, al apretamiento diurno y nocturno, a los traumatismos directos o indirectos, ya sean macro o microtraumatismos, y a la maloclusión y a la masticación unilateral. Si queremos hacer revisiones epidemiológicas, podemos tener más o menos que con trastornos temporomandibulares existe una población que va desde el 30 al 47% en casi todas las series de estudios epidemiológicos que se han realizado. Y si nosotros vemos poblaciones con maloclusión, podemos ver que solo el 30% de todos los que tienen maloclusiones tienen trastornos temporomandibular. Entonces, esto ya nos iba cambiando un poquito el concepto en que la maloclusión dentaria era el detonante principal de los problemas temporomandibulares, ¿no? Y por otro lado, vemos también que los estudios de Daniele Manfredini en el 2011, basados en los criterios diagnósticos para el diagnóstico de los desórdenes temporomandibulares, ¿no? Encuentra que hay un 45% de estos trastornos que son considerados como trastornos miógenos, ¿no? Y que producen dolor miofacial. Un 30% de estos trastornos producen artralgia y un 41% desplazamiento discal. Por otro lado, nosotros observamos que la gran parte de personas que de una u otra manera, ya sea del género masculino o femenino, presentan trastornos temporomandibulares, pueden ser tratados por la gran mayoría de colegas sin mayor problema porque tienen una condición que no es ni moderada ni severa. Nuestros pacientes en el Hospital Almenara fundamentalmente son pacientes que están involucrados en estas dos áreas, ¿no? Son pacientes que vienen por referencia y son pacientes que tienen trastornos temporomandibulares que van de moderados a severos. Por eso que quizás nuestro enfoque es un poquito diferente y se aparta de la generalidad. La articulación temporomandibular fue vista muchas veces enfocada en el músculo pterigoideo externo y su problema con el disco, en la cual había una incoordinación condilodisco que se denominó desarreglos internos y se clasificaron 1, 2, 3, 4 de acuerdo a la gravedad, ¿no? Pero esta pequeña articulación, que si bien es cierto tenía asiento en el sistema dentario, también tenía como soporte, tal como lo escribe el esquema de Brody, en otra articulación que era la cráneo vertebral, ¿no? Y además, siendo la mandíbula el único hueso móvil de la cabeza, esta estaba ligada por un delicado y equilibrado sistema muscular, ¿no? Y si este sistema muscular de alguna manera se alteraba, como por ejemplo la inclinación del plano bucal, esto a su vez hacía que por compensación se alteraran los otros planos. Y de la misma manera, si se alteraba desde un plano inferior, por compensación iba a haber alteraciones en los planos superiores, ¿no? Entonces, el equilibrio postural también es importante en el momento de evaluar estos pacientes con trastornos temporomandibulares. Y todo esto era gobernado por un delicado sistema neuromuscular, ¿no? Dirigido y comandado desde los centros superiores del sistema nervioso central. Cuando nosotros manejamos los trastornos temporomandibulares, nosotros debemos tener presente de manera muy precisa si estamos frente a un paciente que presenta dolor agudo, dolor crónico, o es un dolor que se origina en otra parte y que se manifiesta en el área de cabeza y cuello, ¿no? El dolor agudo es un dolor producido por una agresión
¿no? Es una función protectora del organismo y se conoce como el dolor producido por una noxa, ¿no? Es un dolor que se llama nociceptivo. Y usualmente es intenso, es de corta duración. En cambio, el dolor crónico es un dolor usualmente de 3 a 6 meses, o quiere decir que es un dolor que tiene más tiempo. Puede ser nociceptivo, pero también puede ser neuropático o puede ser nociceptivo y neuropático. La etiología es diversa y puede ser que una lesión aguda pudiera, en caso de no ser tratada adecuadamente, evolucionar hacia un dolor crónico, ¿no? Tales como las condiciones que se presentan en los accidentes, como el latigazo cervical, el dolor miofacial, la fibromialgia, las neuralgias trigeminales, o como también se ha reportado, puede haber un dolor crónico sin causa aparente. En este caso se le llama dolor de novo. Este dolor, como dura en el tiempo, perturba el sueño. Y a la vez que perturba el sueño, los factores ambientales y factores efectivos pueden exacerbarlo y a su vez perpetuarlo. El dolor crónico usualmente debe ser enfocado bajo un tratamiento multimodal, multidisciplinario, en la que cada uno de los miembros del equipo actúen de manera horizontal y en igualdad de condiciones con la finalidad de poder aliviar a este paciente. El dolor heterotópico es un dolor que puede manifestarse en los dientes o puede manifestarse en estructuras musculoesqueléticas y la fuente de origen tiende a localizarse a distancia, ¿no? Está relacionado con la sintomatología dolorosa temporomandibular y uno de ellos es el dolor referido, ¿no? Entonces, una posible fuente de dolor heterotópico es el dolor de origen cardíaco que se manifiesta en la mandíbula. Este esquema nos muestra cómo un sistema masticatorio que está sostenidamente apretado actúa a su vez sobre el sistema neuromuscular produciendo contracturas sostenidas y estas contracturas sostenidas a su vez están originando dolores en diversas partes de la región que corresponde a la cabeza y el cuello, ¿no? Aparte de la cefalea, la cervicalgia, las otalgias, y vemos también la limitación de la abertura bucal, el ruido, ¿no? Y el chasquido, que es muy importante entender y tratar de enfocar. ¿Cómo nosotros nos explicaríamos que ocurren estas patologías? Fundamentalmente cuando se trata de una patología articular, como las generadas por el proceso de alteración de la lubricación y por consiguiente la nutrición, las principales causas estarían dadas en una sobrecarga anormal, ¿no? Esta sobrecarga anormal pudiera ser causa ya sea de un macro o de un microtrauma, que si se tratase de un macrotrauma usualmente es un proceso agudo y repentino, y si se trata de un microtrauma es crónico y repetitivo y se ha establecido en el tiempo, ¿no? Todas estas condiciones a su vez van a originar un deterioro nutricional que va a conducir a fallas congénitas. Si además de eso se agregan mecanismos que dañan la articulación, va a haber una hipoxia y una inflamación, ¿no? El trauma agudo, entonces, corresponde a la agresión violenta de la articulación que puede originar desgarro en estructuras articulares y también hemorragia intraarticular. Es importante tener presente esto, sobre todo cuando ha habido un trauma mandibular. En este esquema, nosotros podemos ver cómo ocurre el proceso de capacidad adaptativa que a su vez va a originar una remodelación funcional, que muchas veces nosotros lo observamos
radiográfica, pero sin daño del cartílago articular y sin afectar la función. Pero cuando esta capacidad adaptativa está reducida, entonces sí puede haber un cartílago que ya esté en una situación anormal y haya una remodelación, pero disfuncional, producto de factores mecánicos que están sobrecargando como macrotrauma, microtrauma y incremento de la fricción. Todos estos factores biomecánicos a su vez van a originar hipoxia, ¿no? Y la hipoxia va a alterar la degradación del ácido hialurónico y de otros enzimas que van a actuar formando citoquinas proinflamatorias que van a destruir el cartílago articular y nosotros vamos a poder observar estas imágenes en las radiografías. Durante mucho tiempo nos enseñaron que el microtrauma era originado por sobrecargas sostenidas, como en el caso del bruxismo, por palancas desfavorables, ¿no? Producto de contactos prematuros, interferencias dentarias. Si bien es cierto, se producen estos contactos prematuros y estas interferencias dentarias, era la actividad parafuncional del sistema nervioso central la que mandaba que se apriete y se rechine, ¿no? Y que esto no correspondía necesariamente a unos contactos prematuros, sino que su etiología era multifactorial y estaba principalmente asociado al sobreestrés y por lo tanto producía alteraciones del sueño o parasomnia. La carga biomecánica normal es la que puede manifestarse en cualquier momento, ya sea en estructuras dendroalveolares que se pueden desarrollar deficientemente o que pueden sufrir deterioro. Las manifestaciones clínicas que usualmente encontramos en pacientes con trastornos temporomandibulares y que buscan ayuda, fundamentalmente es el dolor, que está localizado en la cara, ¿no? Y que va en lo que corresponde al área de la mandíbula o del maxilar. A menudo puede ser unicelular, pero pueden haber síntomas bilaterales. Este dolor a su vez puede irradiarse hacia los oídos, hacia el cuello, hacia los hombros, ¿no? Puede presentarse ruido al abrir la mandíbula, que se le conoce como chasquido. Puede haber también rechinamiento dentario y puede haber un ruido muy fuerte que se le llama estallido, ¿no? O en el transcurso del tiempo puede irse instalando lo que se llama el procerlap o bloqueo de la apertura de la boca. La proporción de mujeres a hombres es más o menos de 9:1, ¿no? La verdadera etiología, por qué se producen estas alteraciones, es desconocida. Posiblemente se pueda deber a una incorrecta posición mandibular, pero esta incorrecta posición mandibular, debemos recordar, obedece a que el sistema neuromuscular la está tratando de llevar hacia esa posición incorrecta, por alguna razón. Y en última instancia, también se tiene que considerar el problema de la articulación sinovial como patología en sí. Entonces, pero de manera general podemos decir que la patogenia tiene que ver con el trauma, el rechinamiento, la postura alterada y cómo este paciente percibe el dolor. Hasta aquí nosotros ya nos vamos adentrando que en los trastornos temporomandibulares entonces hay algunos factores locales que antes los estudiamos muy bien. Hay algunos factores sistémicos que ahora lo estamos aprendiendo a comprender mejor y hay otros factores que tienen que ver con factores personales de cada quien, ¿no? Dentro de los factores locales siempre juega un rol importante la oclusión y la dimensión vertical, así como el micro y el macrotraumatismo, que a su vez también pudieran ir a lo que se llama alteraciones del crecimiento o a la presencia de algunos tumores. Dentro de los factores sistémicos, como ya más o menos lo vimos en el esquema anterior, existen factores metabólicos hormonales y bioquímicos.
Pero también existen algunos factores genéticos que van a tener determinantes de crecimiento anatómico, funcionales, y puede haber también alguna expresión de hiperlasitud ligamentosa. Dentro de los factores personales tenemos factores posturales esqueléticos, enfermedades inflamatorias, y todo esto a su vez puede conllevar a alteraciones psicológicas del sueño y parafunciones. Entonces, todo esto, las alteraciones psicológicas como las alteraciones del crecimiento, van a conjugarse en una situación que hacen que sea un trastorno temporomandibular que sea necesario tratarlo en un equipo multidisciplinario, ¿no? Escuchar a su paciente que él te va a decir el diagnóstico es una sentencia de William Osler que permanece vigente. Es muy importante observar, tomar los datos, pero sobre todo, escuchar al paciente, ¿no? Entonces, el modelo que nosotros tenemos en el manejo de estos pacientes es realizar una anamnesis exhaustiva. Siempre hacemos un examen postural, un examen neuromuscular, observamos la musculatura, un examen de la articulación y solicitamos imágenes, ¿no? Desde las imágenes más simples a las imágenes que tengan que ver con tomografías y por último resonancias magnéticas, ¿no? Tratando de poder establecer también un diagnóstico diferencial y en base a ello aproximarnos al diagnóstico y establecer un plan de tratamiento, ¿no? Pero la primera parte del tratamiento tiene que ver con el consejo. Entonces, en esta parte que nosotros denominamos counseling, debemos dedicarnos a explicarle al paciente qué es lo que tiene y a qué aproximación diagnóstica hemos llegado, ¿no? Esta es una situación que muy poco se toma en cuenta en la práctica en sí, ¿no? Básicamente vamos muy directo a tratar de establecer un diagnóstico. Entonces, no olvidarse que por lo menos en esta parte del counseling debemos tener muy claro que el paciente sepa su diagnóstico, porque si se trata de un trastorno temporomandibular que va de moderado a severo, lo que vamos a tratar de hacer solo es aliviar, no vamos a curar, y si no explicamos bien, el paciente piensa que puede ser curado y entonces estamos generando expectativas que no vamos a poder cumplir porque al ser un problema como el que ya les he mencionado, crónico, muchas veces se tiene que tener un abordaje multidisciplinario. Entonces, esto es para tener en cuenta que lo principal es la anamnesis. Los clínicos antiguos decían que el 80% del diagnóstico está en la anamnesis, ¿no? El examen clínico es el resto de porcentaje y el test diagnóstico prácticamente es la confirmación de lo que nosotros hemos pensado como posible diagnóstico. La Asociación de Dolor Orofacial de los Estados Unidos tiene un cuestionario que orienta cómo debemos preguntar a los pacientes que tienen dolor, chaquido y limitación de la abertura bucal. Entonces, nosotros podemos ver que este cuestionario breve nos puede ir aproximando bastante al diagnóstico, ¿no? Porque involucra desde la parte de dolor hasta la parte funcional, y también es muy importante saber si es que ha habido algún tratamiento anteriormente establecido. Nosotros seguimos usando esta ficha porque en el hospital tenemos que atender con mucha prontitud a los pacientes, y esta es la ficha que diseñó el doctor Cross-Poulsen y que actualmente se utiliza en la Universidad de Innsbruck. Y nos dice rápidamente si el dolor es articular, es muscular,
y se va marcando también la abertura bucal, ¿no? Para nosotros es muy importante marcar la deducción, ¿no? Porque la lateralidad es la primera función que se pierde cuando un paciente tiene disfunción, ¿no? Entonces, inmediatamente vemos la abertura bucal, medimos la lateralidad y hacemos la palpación muscular tratando de buscar unas bandas tensas que generen dolor y que después vamos a ir detallando. Es muy importante saber desde cuándo está esa abertura bucal comprometida. Por ejemplo, es un caso de dolor agudo en que la paciente desde hace 2 o 3 días no puede abrir la boca y el antecedente era que había estado en un tratamiento endodóntico y había estado con la boca abierta un tiempo considerable, porque quien le hacía el procedimiento era su señorita hija, que era una estudiante, ¿no? Y entonces se demoró bastante el procedimiento, no se evaluó los problemas musculares y la paciente no podía abrir la boca, ¿no? En estos casos de presentación brusca, hay que considerar siempre la posibilidad de una tendinitis temporal. Entonces nosotros colocamos hacemos la evaluación del tendón del temporal a nivel de la apófisis coronoide, colocamos una infiltración anestésica y el paciente puede abrir la boca cuando se trata de una tendinitis y de un dolor agudo que se presentó a consecuencia de un sobreesfuerzo, ¿no? Esto es más o menos para que usted vea cómo al paciente se le pide que abra la boca y fíjense en los gestos de dolor que hace y sin tocarlo, solamente le decimos que abra la boca y podemos ver el dolor que presenta. Es una paciente que ya viene de varios consultorios y tiene muchas férulas, ¿no? Y sobre todo no le explicaban qué es lo que podía tener o cómo se le podía atender para poderla aliviar. Entonces, como le digo, es muy importante en primer lugar atenderlo. En segundo lugar, educarlos y pensar que pudiera tratarse de un problema crónico que está originando dolor y que pudiera estar en relación con algún tipo de interferencia o algún tipo de rechinamiento, ya sea diurno o nocturno. Entonces, síntomas comunes son el ruido articular, el dolor, la limitación, pero pueden haber otra variedad de signos y síntomas como mareo y vértigo. Siempre que se presenta en mareo y vértigo, creo que lo más importante es la interconsulta a otorrino, y si otorrino probablemente puede hacer la interconsulta a neurología si no encuentra ninguna patología de su especialidad. Es también importante considerar una historia de ansiedad y de sobreestrés, ¿no? También evaluar dolor en la cabeza, descartar que sea una otalgia, ese dolor a nivel preauricular, y también dolor en la región de la nuca y del cuello, ¿no? Y siempre preguntar por la posibilidad de un sueño interrumpido, ¿no? Cuando un paciente tiene un trastorno temporomandibular, usualmente tiene algunos factores que lo pueden predisponer, otros que precipitan y otros que perpetúan, ¿no? Entonces ustedes ven una lista de factores que van a contribuir ya sea a predisponer y a precipitar un trastorno temporomandibular, ¿no? Entonces es muy importante también evaluar la laxitud ligamentosa sistémica, ¿no? Descartar que tenga algún tipo de síndrome de Ehlers-Danlos que van desde el 1 al 7 en cuanto a los tipos de este síndrome. Después, que si hay parafunción, ¿no? La parafunción, fíjese, es bien deleteria porque predispone
precipita y también perpetúa, ¿no? Ya sea la parafunción diurna o la que está relacionada con el sueño, ¿no? Nocturno. Un overjet horizontal excesivo es un factor que va a predisponer y también que va a perpetuar. Entonces allí creo que nosotros, en cuanto a nosotros como profesión y la especialidad, ya sea de rehabilitación o de ortodoncia, pudiera contribuir a mejorar estas condiciones, ¿no? La forma condilar anormal también puede predisponer y sobre todo puede perpetuar estos problemas. Las enfermedades sistémicas que pudieran tener asiento también en la articulación pudieran ser factores que van a estar predisponiendo, entre otros tantos como ustedes han podido ver. Hay algunos pacientes que tienen este tipo de flexión, se le pide que abra la boca y la mandíbula se dirige solo a un lado, ¿no es cierto? Entonces, cuando se producen estas condiciones, nosotros sabemos que el lado que se está moviendo es el lado derecho y el lado a donde se ha desviado el lado izquierdo, el cóndilo no puede moverse probablemente porque tiene la interferencia discal, ¿no? Entonces solo se movió el lado izquierdo. El cóndilo hizo rototraslación, mientras que el cóndilo del lado izquierdo solo hizo rotación. Entonces por eso el paciente presenta esta deflexión, ¿no? Y si nosotros hacemos esta sencilla prueba, vemos que esta pacientita tiene pues un grado de hiperlasitud y por lo tanto la hiperlasitud son factores que van a predisponer y van a perpetuar. Dentro de los diagnósticos diferenciales es muy importante descartar que el paciente presente cefalea, alguna infección que pudiera manifestarse como un problema temporomandibular, una pericoronaritis, por ejemplo, una fractura. En una oportunidad nos llegó un paciente que al abrir le empezó a sonar la articulación, pero lo que sonaba era que se había fracturado la apófisis coronoides y entonces siempre hay que ver la posibilidad de descartar ese tipo de fractura, ¿no? Puede haber neuralgia también y hay que descartar una neuralgia trigeminal, una neuralgia facial atípica, puede haber una arteritis temporal como en este caso que nosotros vemos, o puede haber tumores también, ¿no? También nos han llegado casos en que nos mandan pacientes por problemas temporomandibulares que no pueden abrir la boca, ¿no? Y lo que sucede es que son pacientes que presentan tumores en la orofaringe, por decir, y que no se han percatado. Entonces, el tratamiento, nosotros lo dividimos rápidamente en simple, en avanzado y en complejo, ¿no? Por ejemplo, un closed flap o un bloqueo de la apertura bucal ya no es un tratamiento simple, ¿no? Y dependiendo del tiempo puede ser avanzado o puede ser un tratamiento complejo. Entonces, todo esto nosotros tenemos que irle avisando a nuestros pacientes. El profesor Maglioni clasifica los trastornos temporomandibulares como leve, moderado, severo y también como complejo. Si el paciente sabe eso, entonces tiene claras las expectativas y sabe hasta dónde nosotros vamos a poder llegar. Es importante entonces evaluar la lateralidad, evaluar la posibilidad de que haya algún tipo de interferencia, ¿no? Y que la interferencia sea lo que está originando esto, o si es que hay bruxismo, nosotros utilizamos este tipo de férula en el caso de bruxismo y nos da resultado en la mayoría de los casos. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí, porque el paciente duerme y solo puede estar haciendo una actividad para funcionar acá. Pero como a este nivel existe el reflejo propioceptivo trigeminal, el paciente tiende a relajarse porque tiende a abrir la boca, ¿no? Entonces el bruxismo puede ir disminuyendo y se puede controlar la actividad. Esto salió publicado en el año 2000, pero creo que es importante tenerlo en cuenta porque nos cuesta cambiar un poco nuestro enfoque
y es una revisión sistemática sobre las relaciones entre la oclusión y la articulación temporomandibular, ¿no? Y las necesidades de terapia oclusal. La importancia de la oclusión en la etiología de los trastornos se discute críticamente hasta ahora, ¿no? Y no hay evidencia de la importancia de la oclusión en la etiología de los trastornos. Hay necesidad de continuar investigaciones más extensas. Los trastornos que corresponden a los desarreglos internos del disco se dividen ¿no? en tipo 1, tipo 2, y sobre todo estos pueden ya ir a una etapa avanzada cuando el disco interfiere en el movimiento de la articulación, fundamentalmente en el movimiento de traslación, ¿no? Existen factores que si no los manejamos van a ser factores que van a perpetuar, ¿no? Uno de ellos son los trastornos musculares agudos, que pudieran conducir a una alteración dolorosa crónica, ¿no? Entonces, debemos tratar de eliminar la causa del trastorno miálgico agudo, ¿no? Antes que se desarrolle una alteración crónica. Si se presentan episodios recidivantes, la misma etiología que ha producido el trastorno miálgico agudo, ¿no? Y evitar lo que es la conducta terapéutica errónea, ¿no? Cuando se trata de manera inadecuada un trastorno miálgico agudo. Estos son otros de los problemas que producen el estrés continuado, ¿no? El estrés continuado puede ser un factor de perpetuación, entonces es muy importante tratar de manejar el estrés, en este caso con el profesional psicólogo, para que pueda disminuir esta situación. También tratar de regular la actividad neuronal descendente, ¿no? Ver si los trastornos dolorosos crónicos que están produciendo alteraciones del sueño, las personas aprenden a estar enfermas. Miren, esto es importante tener en cuenta. Los pacientes deben recibir un tratamiento que fomente la conducta de bienestar, porque si no ocurre esto, viene la ganancia secundaria que puede servir para alterar episodios de la vida normal. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que cada cierto tiempo vienen al consultorio cuando no se les ha explicado bien y entonces vienen inclusive de provincia y piden descanso médico, ¿no? Entonces evitan ir al trabajo. Entonces esto es importante irlo manejando en equipo. Y para formar un equipo también es un poco, digamos, es necesario trabajar, porque tanto el equipo y los integrantes del mismo tienen que entender, tienen que mirar estos problemas desde una misma óptica, pero desde también su respectivo campo de acción terapéutica, ¿no? Esto es importante tener en cuenta porque la depresión se va a producir en la mayoría de los pacientes que no logran encontrar alivio, y la mayoría no logra encontrar alivio porque no se le ha explicado adecuadamente, ¿no? Entonces, tenemos hasta ahora que los problemas pueden ser miógenos, pueden ser artrógenos o que pueden ser combinados, ¿no? Y estos son los más complicados, los problemas combinados. Usualmente son miógenos, pueden ser artrógenos, pero si permanecen en el tiempo van a ser ya complicados y va a haber trastornos del sueño, puede haber depresión y puede haber algunas otras condiciones asociadas, ¿no? Como la fibromialgia, que es un síndrome que se caracteriza por presentar un dolor generalizado en por lo menos 18 puntos de lo que es el cuerpo, ¿no? Fundamentalmente en mujeres. Entonces, la etiología principal no se ha encontrado. Los factores de riesgo son numerosos, ya los hemos mencionado. Dentro de los trastornos, el principal causa por lo que busca atención es el dolor orofacial, que a su vez
va a causar una disfunción que va a limitar la abertura de la boca y va a afectar la calidad de vida, ¿no? Siempre es importante medir el dolor, ¿no? Desde la primera cita hasta los controles para poder nosotros identificar rápidamente si es un trastorno que se encuentra leve, un trastorno moderado o es un trastorno severo. Como les había mencionado, los moderados y los severos tienen que tratarse en equipo multidisciplinario, ¿no? Hay trastornos que también pueden estar asociados a comorbilidades. Por lo tanto, es importante hacer las respectivas interconsultas según el caso, ¿no? Las interconsultas a otorrinolaringología, a neurología, a fisioterapia, a psiquiatría, a reumatología, a cirugía maxilofacial y a oncología de cabeza y cuello, ¿no? Vamos a pasar rápidamente a algunas imágenes donde se ven radiografías en las cuales con la simple radiografía panorámica se pueden ver algunas estructuras como esto en la cual ha habido una adaptación funcional, ¿no? Ha habido una rama que es ligeramente más alta que la otra y aquí ha habido una adaptación funcional, se conserva la cortical y el paciente puede abrir y cerrar la boca, ¿no? Y no presenta dolor. Hay otra radiografía panorámica donde ya se pueden ver algún tipo de tumoraciones que pudieran estar a nivel del cóndilo, ¿no? Como nosotros vemos aquí. La doble lateral de articulación temporomandibular que se toma con el equipo panorámico también nos sirve mucho en el sentido de boca abierta y boca cerrada. Vemos también en la radiografía transcraneal que hay mucha superproducción, ¿no? Porque como ustedes ven, el rayo atraviesa desde el lado contralateral para llegar a la articulación y se ve mucha sobreproducción. Pero, no obstante, se puede ver la formación de estos osteófitos. También podemos ver este cóndilo que en naranja debiera ser su tamaño y sin embargo ha crecido y que pudiera tratarse de un osteocondroma, ¿no? La funcional de columna cervical nos sirve para poder evaluar cuando hay presencia de dolor a nivel cervical, ¿no? Acá vemos una columna que está rectificada y con tratamiento de fisioterapia esta columna puede recuperar su lordosis y por lo tanto aliviar su dolor, ¿no? También ahora contamos con la radiografía Combin que nos puede dar mucha información a nivel de la articulación temporomandibular en las diversas vistas. Podemos ver también algunas alteraciones de la estructura y algunas otras en las cuales se ve ya pérdida de la cortical, ¿no? En comparación con esta, se ve pérdida de la cortical y nos están indicando una patología degenerativa. Otro de las condiciones que podemos encontrar nosotros es el osteocondroma, ¿no? Que es un tumor benigno que es caracterizado por hueso normal y cartílago, pero que se desarrolla cerca de esta zona, ¿no? Y podemos encontrar también esta serie de cuerpos libres que vienen a ser unos tumores benignos, ¿no? Como esta metaplasia cartilaginosa de la membrana sinovial, ¿no? Que se produce en la rodilla, pero también que puede producirse en la articulación temporomandibular. Y estas formaciones que tienen que ver con aposición ósea, que toma el nombre de osteoma. Entonces, una de las enfermedades con las que generalmente vamos a estar nosotros en contacto cuando hay problemas con articulación temporomandibular es con la degeneración de esta articulación, ¿no? Que va erosionando el cartílago, ¿no? El disco y luego el hueso se va destruyendo.
esta puede presentarse muy dolorosa a los movimientos mandibulares o al masticar. O también está caracterizada por presentar unos ruidos crepitantes, ¿no? El diagnóstico debe, pues, apoyarse en lo que es la tomografía. No olvidar que también es posible de poder observar algunas tumoraciones malignas, ¿no? Esta característica radiada de esta imagen nos hace sospechar de que pudiera tratarse de una tumoración maligna. Y fíjense, en una mujer joven de 18 años se presentó este osteosarcoma de mandíbula. Entonces, es muy importante hacer una buena evaluación y solicitar las imágenes cuando es necesario, ¿no? La osteocondromatosis sinovial, condrometaplasia, es el nombre de la condromatosis sinovial. La etiología es desconocida. Algunos lo consideran tumoral, otros lo consideran una metaplasia reactiva, pero si están interfiriendo en la masticación, debe ser el paciente sometido a una intervención quirúrgica. ¿Cuáles son los criterios de la articulación para poder decir que estamos frente a una artrosis? Los sonidos, el movimiento limitado, desviación mandibular y cambios óseos estructurales que se ven en imágenes, ¿no? Acá nosotros vemos cambios óseos estructurales y esta es una fusión o anquilosis. Solo para poderlos manifestar. La resonancia magnética nos permite ver el disco articular, ¿no? Acá vemos un disco articular que está luxado o prolaxado, se ha ido hacia el lado anterior. Si este disco articular limita la articulación, entonces probablemente sea tributario de un tratamiento quirúrgico en la cual se puede reposicionar este disco y fijarlo al cóndilo quirúrgicamente. Esta intervención se denomina discopexia. Pero los estudios de Annika Insberg, una radióloga danesa, mencionó que el 40% de las personas tienen el disco luxado y pueden abrir y cerrar la boca sin mayor problema. Por eso que ese criterio de recapturar el disco solamente es válido cuando el paciente tiene alguna molestia, en el sentido de limitación de abertura bucal, ¿no? Si no, puede ser considerado parte de su condición que no está afectando la función, ¿no? Sin embargo, se ha visto que las pruebas de imagen de alta precisión, como la resonancia magnética, presentan limitaciones para identificar la existencia de signos en la articulación, ¿no? Como es la limitación del rango del movimiento articular y también para diagnosticar los casos de artrosis, ¿no? Donde se asocie a un síndrome miofacial. Lo que es importante es saber que el dolor va a originar a su vez mayor tensión en los músculos, esto a su vez agresividad, y esta agresividad a su vez más estrés, y este estrés sostenido en el tiempo, depresión, y esta depresión cansancio, ¿no? Y todo es un círculo vicioso que si no se interfiere, ya sea a nivel de la tensión muscular, a nivel del estrés, va a originar depresión e inclusive algunos pacientes atentan contra su vida, ¿no? El tratamiento básico fundamentalmente es educación. Esto es lo que recomienda la Asociación Americana. Educación, terapia física, algunos dispositivos intraorales, dieta blanda, ¿no? El uso de agentes farmacológicos, y si con esto no funciona, se va al tercer escalón, que es la cirugía mínimamente invasiva. Dentro de la cirugía mínimamente invasiva tenemos la artrocentesis, que es un lavaje articular, y la artroscopía, que es no solo el lavaje, sino ver la microanatomía de la articulación temporomandibular, encontrar la posibilidad de intervenir quirúrgicamente a través de técnicas quirúrgicas nuevas, utilizar el láser y también la radiofrecuencia. Y por último, si todo esto fracasara, quedaría la cirugía abierta, ¿no?
Pero el básico fundamentalmente es el que podemos establecer en la mayoría de los pacientes. En el 90% de los pacientes nosotros lo podemos controlar en primer lugar con autocuidado, ¿no? Esto se lo tenemos que decir en el momento que le estamos haciendo el acompañamiento de consejo de orientación sobre su patología. El terapista físico cumple un rol fundamental en el manejo de estos trastornos temporomandibulares, el psicólogo con las técnicas de relajación, el uso de antiinflamatorios y analgésicos coadyuvantes pueden apoyar, lo mismo que los relajantes musculares y los glucocorticoides. La feruloterapia se va a complementar y la intervención quirúrgica ya serían los procesos en los cuales, a pesar de todo este programa, el paciente está refractario, ¿no? Quiere decir que con su mismo dolor o muy poco disminuye. De manera general, entonces, los tratamientos pueden ser farmacológicos, pueden ser no quirúrgicos y pueden ser quirúrgicos, pero fundamentalmente es la educación del paciente y la terapia de apoyo, ¿no? La fisioterapia y la feruloterapia. Vuelvo a repetir, el consejo, la dieta, control del dolor con analgésico. Dicen que en cuanto a los trastornos leves, la termoterapia va a solucionar muchos problemas. La infiltración ya se dará en aquellos pacientes que tienen problemas de moderados severos. La terapia funcional, el stretching y el ejercicio isokinético contralateral son algunos aspectos que nosotros podemos ir apoyando también a nuestro paciente, ¿no? En algunos casos, el dispositivo interoclusal y la técnica con aguja seca, que la vamos a explicar brevemente, y utilizar ya este tipo de fármacos, ¿no? Para utilizar este tipo de fármacos, que son los denominados analgésicos coadyuvantes, se necesita, bueno, tener pues una capacitación en esta área, ¿no? Hay infiltraciones que vamos a utilizar y también el Botox que se utiliza en aquellos problemas musculares y fundamentalmente que no han sido podido solucionar, ¿no? La artrocentesis y la artroscopía se considera cirugía mínimamente invasiva, la cirugía abierta y tenemos las otras opciones ya para casos muy, muy específicos, ¿no? Estos son, por ejemplo, miren, acá había una desviación, pero esta desviación obedecía a una mala oclusión y este problema se soluciona básicamente con una férula hasta que el paciente pueda tener la posibilidad de operarse, ¿no? En este caso, el tratamiento sería una cirugía ortognática de este problema articular que ella tenía. Aparte que este problema articular le había originado depresión, la pérdida de su matrimonio, entonces cuando se le puso simplemente una férula y se pudo corregir esa asimetría, pasó el dolor y se sentía mucho mejor. Pero no solamente se le pone la férula, sino se le indica este tipo de ejercicios para ir mejorando, ¿no? Nosotros le denominamos isokinéticos contralaterales porque tienen igual movimiento y tratan de recuperar la lateralidad, ¿no? En algunos casos en los cuales hay una mordida profunda, necesita ser tratados por ortodoncias para ver la posibilidad de solucionarlo y con este tipo de férula podemos irlo manejando por mientras, ¿no? Hasta que entre el profesional ortodoncista. Cuando hay limitación de la abertura de la boca, podemos usar dispositivos interoclusales de cobertura anterior, infiltraciones, pero antes de la infiltración siempre tratamos de usar un tratamiento conservador y si ya no se puede, vamos a una artrocentesis y a una artroscopía, ¿no? Tratar de interferir lo más tempranamente posible. El procedimiento básico de la técnica de manipulación la publicó el profesor Minaji Soho de una universidad japonesa, ¿no? Y consistía en reposicionar manualmente al cóndilo con respecto al prolapso discal, ¿no?
Entonces, quienes tengan interés pueden leer este artículo, es muy interesante, y aprender la técnica que no tiene nada de complicado, ¿no? La artrocentesis, que es el lavado articular, está indicado en estas condiciones, solamente en estas condiciones. Por ejemplo, en el bloqueo discal agudo, en el síndrome de disco fijo, en el traumatismo, en la artrosis refractaria, tratamiento conservador, en la artritis reumatoidea, y en aquellos pacientes que no aceptan la artroscopía. Y tiene contraindicación absoluta en patología miógena. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lamentablemente he podido ser testigo de muchos pacientes con patología miógena que le han hecho artrocentesis y no le han solucionado, ¿no? Más bien su dolor ha aumentado. En patología infecciosa y en anquilosis está contraindicada la artrocentesis y tiene contraindicación relativa en aquellos pacientes que tengan algún tipo de displasia sanguínea, ¿no? Este es el primer paciente que hicimos artrocentesis ya hace bastante tiempo, pero es una técnica que aprendimos con doble aguja y nos permite pues hacer que el paciente pueda mejorar la abertura bucal y disminuir el dolor, ¿no? El objetivo es disminuir sustancias inflamatorias, mediadores inflamatorios como las interleuquinas, algunas proteínas proinflamatorias y productos degenerativos, ¿no? Este es fundamentalmente el objetivo del lavado articular. Este es más o menos el esquema que nosotros realizamos para poder realizar el marcaje, ¿no? El instrumental que se utiliza es muy simple, se puede acompañar de un dispositivo interocruzal después y al final se puede colocar algún corticoide de liberación lenta como la betametasona o también colocar el ácido hialurónico, ¿no? Que sería lo más adecuado. Esta técnica de colocar ácido hialurónico después de la artrocentesis o lavaje articular se denomina viscosuplementación y se coloca ácido hialurónico de alto peso molecular. No sé si funcionará esto, para que ustedes más o menos vean, es muy simple de hacerla, tener un poquito de paciencia o más, pero puede tener una idea de cómo se está haciendo un lavado articular con paciencia. El paciente se le va explicando y se va haciendo el lavaje poco a poco, ¿no? El paciente después se le coloca el ácido hialurónico y puede abrir la boca. Siempre tratamos de hacer la manipulación. Era una paciente también ya bastante tiempo que venía de varios consultorios y que no podía abrir la boca después de una cirugía de tercer molar, ¿no? Entonces tenía una abertura bastante limitada, también se le hizo un lavado articular y inmediatamente la paciente abre la boca y mejora, ¿no? Entonces, bueno, se le dice que tiene que seguir un tratamiento. En el hospital nosotros hacemos una artroscopía con este sistema que se llama un POI. No es muy adecuada la visibilidad, pero más o menos nos ayuda parte del equipo del hospital con que realizamos artroscopía y podemos solucionar algunos casos, ¿no? Lo último ya sería la reposición discal o meniscopexia y en algunos casos ya más extremos, el cambio de articulación temporomandibular. En otras sociedades hacen mucho esta intervención por trastornos temporomandibulares. Nosotros básicamente lo restringimos bastante, ¿no? Más que nada a tumores y a algún otro tipo de condición patológica. Ahora vamos a hablar rápidamente de lo que es el problema muscular, ¿no? El síndrome miofacial. El síndrome miofacial se presenta a su vez también por factores locales, regionales y sistémicos, ¿no? Está relacionado con fuerzas sostenidas, repetitivas, que van a originar un dolor regional o un dolor miofacial, ¿no? Esto está asociado el dolor muscular a una pobre postura, también a una mala oclusión y a una dirección anormal de fuerza, ¿no?
El problema muscular está también relacionado al exceso de estrés, a trastorno del sueño que puede originar con el tiempo depresión. Este dolor se amplifica y pudiera tener también como comorbilidad un dolor generalizado denominado fibromialgia, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen dolores musculares siempre hay que estarlos evaluando si son un problema local o muscular. Pero, ¿qué es el síndrome miofacial? Es una disfunción neuromuscular que se caracteriza por la presencia de unas áreas que duelen mucho, donde el músculo está contraído, ¿no? Y cuando uno detecta estos músculos contraídos, estas zonas cinduradas, se produce un dolor que gatilla una irradiación hacia otra zona. Entonces, la doctora Travel le puso el nombre de puntos gatillo, ¿no? Es una médica fisiatra, le puso el nombre de puntos gatillo porque iban a originar dolor localizado o dolor que se iba hacia distancia, ¿no? Y que cada dolor a distancia sigue un patrón para cada músculo y ella se encargó de poder hacer el mapa del patrón de dolor referido. Y este es el doctor Hai-Shat, también es un médico fisiatra que la doctora Travel diagnosticó y mapeó los puntos gatillos. Y el doctor Hai-Shat es el que pudo posibilitar el tratamiento de estos puntos gatillos con lo que él llamó la técnica de aguja seca. Y este de acá es el doctor Pedro Romero, un gran amigo, un médico fisiatra, que fue el primero que trajo al Perú la técnica de aguja seca, ¿no? Y que tuvimos oportunidad de aprender con él mucho. Entonces, acá tenemos unos datos de cuando hay dolor localizado en la cara, los músculos masticatorios y la región del ATM, no siempre es fácil de diagnosticar, implica muchos criterios de interpretación. El dolor miofacial es el más común de los trastornos temporomandibulares, lo afirma el doctor Daniele Manfredini en el 2011. Este es un reputado investigador. Y cuando está esta condición de dolor persistente puede ser difícil de controlar, ¿no? Esto se debe también a que muchas veces el síntoma tiene una fuerte correlación con factores psicosociales, los cuales puede estar resultando, ¿no?, en una hiperactividad muscular y fortalecer el ciclo de dolor y estrés. Entonces, fíjese, este es el libro de la doctora Travel y Simon, y muchos pacientes, a veces nosotros venía y nos decía, me duele estos incisivos. Nosotros lo evaluábamos, les cuento más o menos hace unos 15 años, ¿no? Evaluábamos a estos pacientes y muchas veces estos pacientes decían, doctor, quiero extracción, pero no hay patología, no hay patología. Y recuerdo que una paciente era tan persistente que pidió una junta con cabeza y cuello y con otorrino. Entonces fuimos nosotros, los cabeza y cuello y los otorrinos, y ninguno, o sea, ellos me pidieron el informe, yo le decía, no hay enfermedad periodontal ni caries, pero la paciente dice que le duele. Entonces, tanto el otorrino, cabeza y cuello, nosotros dijimos, bueno, la paciente debe ir al psiquiatra. Y no es que debe ir al psiquiatra, sino que éramos ignorantes. No conocíamos que el punto que generaba el dolor venía acá y que se irradiaba hacia esta zona. Entonces la doctora Travel fue la que verdaderamente pudo mapear este dolor referido, y cuando es hacia la parte central, el dolor se manifiesta en estas piezas dentarias, y cuando es a la parte posterior, el dolor se manifiesta en las molares. Entonces se dan cuenta que tanto en el temporal como en el macetero habían dolores que se manifestaban en esta área. Y también hemos sido testigos de muchos pacientes que le han hecho extracciones en esta área, le han dejado edéntulo, y después de ser edéntula, le hemos preguntado por qué se le hicieron, y la paciente dice, me hicieron extracción porque yo se los pedí. No tenía ni caries ni enfermedad periodontal, pero hicieron la extracción y el dolor persistía, porque el dolor no era originado en los dientes, sino en esta zona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta zona? Ya el doctor Shah-Hat lo hizo, ¿no? Tenemos que hacer dos opciones, o la técnica desactivar los puntos gatillo, como ustedes ven,
desactivar el punto gatillo a través de estas agujas de acupuntura por la técnica de aguja seca o utilizar la técnica de aguja húmeda, que es la que nosotros usamos en el hospital simplemente por razones de tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta técnica consiste en ingresar repetidamente acá al centro del punto gatillo para poderlo desactivar. Nosotros palpamos esta banda muscular tensa y dolorosa que genera dolor, ¿no? Que genera dolor. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta técnica de punción seca? Era desactivar los síntomas locales referidos al punto gatillo, ¿no? Y conseguir el twitcher, que es la respuesta espática, o sea, que sería una contracción involuntaria, ¿no? Eso es lo que nos decía, que estamos justo en el punto gatillo, porque tenemos que sostenerlo al músculo para poder entrar con la aguja en esta dirección, porque si no lo sostenemos, este punto tiene la posibilidad de correrse, ¿no? De correrse. Entonces mejoraba la irrigación, producía y estimulaba cambios bioquímicos y permitían que el tejido sane. Entonces, esta es la técnica que se utiliza con agujas de acupuntura, pero no es acupuntura, ¿no? Cuando a veces realizamos esta técnica, los pacientes nos dicen, doctor, ¿me va a hacer acupuntura? No, no le voy a hacer acupuntura. Le tengo que explicar en qué consiste, qué cosa es un punto gatillo y cómo lo voy a tratar, ¿no? Va a doler un poquito la entrada de la piel, pero una vez que está dentro del punto gatillo no duele. Y después que nosotros salimos, el paciente se siente bastante aliviado, ¿no? Y esto es mejor que cualquier tratamiento farmacológico que nosotros podamos dar. Pero ojo, esto solamente se hace cuando el dolor es miógeno. Nosotros utilizamos mucho la infiltración, siguiendo también a lo que hace Hawkinson actualmente. Seguimos mucho la infiltración, pero acá nosotros ponemos anestesia sin preservantes, lidocaína y sin vasoconstrictor, ¿no? Porque entramos con el mismo principio de ingresar al punto gatillo varias veces hasta desactivarlo. Pero mientras lo vamos desactivando, vamos colocando un poquito de lidocaína. Mire, por ejemplo, acuérdense que el trapecio tiene zonas que producen dolor a este nivel, ¿no? A la paciente se le presiona en el trapecio y la paciente dice que siente dolor aquí y muchas veces dolor adelante. Y entonces, si nosotros no desactivamos estos puntos gatillos, el dolor va a persistir. Miren, la presión es a ese nivel y el dolor se manifiesta en ese lado, ¿no? Y el dolor, el paciente viene y dice, me duele hasta acá, me duele atrás esto y me duele. Toda esta es la zona que le duele y por eso nos consultan. También observar la postura, ¿no? En una medida superior a 6 nos indica, a 6 centímetros nos está indicando que la cabeza está adelantada, ¿no? Asociada a los hombros que están en antepulsión o están redondeados. Estos son pacientes que deben ir al fisioterapista para que mejore la postura, ¿no? Al mejorar la postura va a mejorar también los problemas que tienen. Entonces, bueno, tuve oportunidad de estar con el doctor Frampton en la Universidad de Minnesota. Él trabajó mucho tiempo en la parte del dolor miofacial. Esto es un trabajo del doctor Frampton que trabajó con la doctora Travel Simon. Por ejemplo, la fuente de dolor temporal, ya simplemente para ver, el dolor lo sentía a nivel retroorbital y en los dientes maxilares anteriores, ¿no? Este es otro trabajo de Frampton en la cual había un punto gatillo acá en el esplenio, ¿no? A nivel del vértice del cuello, y este dolor estaba asociado a la migraña. Y acá en el macetero profundo había un dolor preauricular, ¿no? Había dolor de oído y en dientes posteriores y estaba asociado a un síndrome de hipersensibilidad dental. Entonces, no olvidar de poder
evaluar todo esto. Siempre nosotros trabajamos con fisioterapia, ¿no? En este caso, terapia combinada, ultrasonido, que la hace el fisioterapista, es una gran amiga que hizo un trabajo en el hospital y aliviaba mucho a los pacientes, acá lo está haciendo en el sillón dental. Lamentablemente no hemos podido todavía conseguir una unidad de dolor orofacial, ojalá que en algún momento lo podamos conseguir. Hay muy buenos profesionales aquí que verdaderamente pudieran contribuir, ¿no? Entonces, estos son algunos de los pacientes que nosotros atendemos. Muchos dirán que un dolor quita otro dolor, ¿no? Un pequeño dolor quita un gran dolor. Y entonces los pacientes venían cada cierto tiempo para quitarse ese dolor, ¿no? Porque cuando tomaban pastillas, tenían el efecto mientras duraba la pastilla. Estos son los analgésicos coadyuvantes que se utilizan para el dolor crónico, ¿no? Este es un tipo de farmacología con la cual no estamos familiarizados, pero los que se dedican al dolor orofacial o hacen la especialidad pueden estar indicando porque son son fármacos que pueden ayudar. En el hospital hemos hecho pocos trabajos con toxina botulínica. En algunos pacientes muy específicos, este era uno de ellos. Lo hicimos con guía ecográfica que nos muestró el laboratorio que produce esta toxina, y nosotros lo que hacíamos, buscábamos los puntos gatillos. Yo les traigo acá este trabajo que es muy interesante, que es un peruano, Giancarlo Latorre Canales, que vive en el Brasil y que ahora creo que ha publicado un libro, pero es muy interesante el uso de la toxina botulínica en el dolor miofacial persistente para aquellos que quisieran tener más información al respecto, ¿no? Los ejercicios son muy importantes. Los ejercicios lo tiene que hacer el mismo paciente. Este es el hiperboloide que lo venden en el Brasil, pero lo pueden traer aquí sin ningún problema. La técnica de aguja seca, estos ejercicios y estas técnicas son para poder manejar y esto me lo enseñó un gran amigo, el doctor Edward Rafael, que hizo su maestría y doctorado en dolor orofacial, y la forma de lubricar la articulación, que también la recomendamos a los pacientes en estos movimientos controlados que hacen. Entonces, estos movimientos de lateralidad, y nosotros preferimos mucho usar este tipo de férula inferior, en cuestión de preferencia, que puede servir también para masticar, ¿no? Y algunas de las cosas que hacemos enseñando a nuestros pacientes, ¿no? Algunas veces lo hacemos y les vamos enseñando a sus familiares, y les agradezco la atención.